Bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de trabajar y sanar el vínculo madre-hija, que básicamente se puede abordar de muchas formas. Ya se puede abordar en terapia tradicional, se puede abordar a través de constelaciones, se puede abordar desde lo físico, desde lo energético, desde el proyecto sentido, desde la memoria intrauterina, se puede trabajar desde cierta sintomatología, por ejemplo, a nivel ginecológico, endocrino, problemas hormonales, problemas de autoestima, sobrepeso. O sea, el conflicto con la madre, ¿cierto? Si yo soy la hija, el conflicto con la madre puede aflorar en distintas formas. Y si yo soy la madre en este vínculo, en la transmisión de lo femenino que viene a través de la madre, también puedo estar pasando alguno de estos dolores, patrones, conflictos, nudos hacia mi descendencia. Entonces, es algo que podemos trabajar hacia atrás, como mi mamá y yo, o puedo trabajar yo como madre y mi hija, en este caso, por ejemplo. Entendemos que la madre es la figura a través de la cual tomamos la vida y por ende todo lo que recibimos de ella, bueno o malo, ya quiero ser bien clara, si tu mamá era violenta, si tu mamá estaba desbordada, si tu mamá estaba deprimida, cuando tú eres pequeñito no tienes herramientas para discernir qué es bueno, qué es malo, qué te nutre o qué te desnutre. Te viene el amor con todo, o sea, la misma figura que te dio la vida, que te amamantó, que te cuidó, después te puede estar golpeando, gritando, maldiciendo, o sea, puede pasar cualquier cosa porque viene todo en el mismo torrente. Entonces, ¿qué pasa? Que desde muy chiquititos podemos aprender a normalizar un montón de conductas y de juicios y de violencias hacia nosotros mismos que vienen de la figura materna. Con esto no quiero decir, hoy tu mamá es mala o mi mamá es mala, sino que seguramente dentro de las herramientas que ella tenía, no lo pudo hacer mejor que eso, o hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero muchas mujeres se transforman en madres porque biológicamente pueden gestar y parir, pero no estamos preparadas en términos emocionales, psicológicos, materiales, mentales, para ejercer esa maternidad de una manera plena, de una manera íntegra. Hay muchas heridas a nivel del inconsciente familiar asociadas a las mujeres, a la maternidad, a lo femenino. Hay muchas heridas que vienen de generaciones anteriores y que cuando nos transformamos en madre tenemos la oportunidad de sanar porque se nos hace visible la herida y como que nos duele, pero no siempre están las condiciones. O sea, muchas veces una mujer se separa, está sola, tiene que trabajar, tiene que dejar a los hijos, tiene que buscar soluciones. Y lo último que tiene tiempo es de mirar hacia adentro y decir, oh, parece que la estoy cagando, oh, y estoy transmitiendo mis heridas a mis descendientes. No, como que suena muy bonito lo que yo digo, pero estas son cosas como chispazos que nos van llegando a lo largo de 10, 15, 20 años. O sea, lo más probable es que uno tenga ciertos chispazos, no sé, pues cuando nació tu guagua, cuando tenía 2 años, 5 años, pero en todos esos momentos biográficos quizás no tuviste el tiempo para hacer la pausa mmm, y decir, oh, voy a ir a terapia o me voy a sanar. Entonces también seamos justos respecto de que, por ejemplo, si yo la he cagado en el ejercicio de mi maternidad, estoy dispuesta a corregir lo que esté en mis manos, a sanar lo que haya que hacer ahora, casi 20 años después, si incluye la gestación, que también muchos dolores se transmiten durante el periodo gestacional. Entonces, tú dices, claro, 20 años después yo tengo una relativa calma, una relativa tranquilidad económica, una relativa lucidez mental para decir, oh, me voy a hacer cargo de esta herida, ya sea con mi madre, que me condicionó a un montón de cosas, que condicionó mi autoestima, mi autovaloración, que puso sobre mí muchos mandatos, muchas lealtades, muchas prohibiciones. Eso es una modalidad donde yo puedo trabajar con mi madre o es una modalidad trabajar con mi hija. Si quisiera yo trabajar con todo lo femenino, tengo que trabajar, puede ser un taller de sanación de la energía femenina, puedo trabajar varias sesiones de acompañamiento terapéutico enfocados en este tema. Ahora, si lo quiero trabajar en una sesión, que se puede, quiero ser bien específica en eso, si se puede trabajar bastante en una sesión, tengo que elegir. En una sesión no vamos a poder trabajar para atrás y para adelante, seguramente vamos a tener que partir de atrás hacia adelante, porque ahí está el nudo principal y si yo ordeno algunas cosas de mí, lo más probable es que también se descomprima este dolor en caso de que de alguna manera yo haya generado daño a mi descendencia, porque yo no creo que las mamás vayamos por la vida generando daño. Quiero ser justa conmigo, quiero ser justa con mi madre, quiero ser justa con mis amigas, quiero ser justa con todas las mujeres que conozco,
que no creo que muchas veces es desde la inconsciencia. Desde nuestras propias heridas podemos hacer daño sin darnos cuenta y podemos corregir eso en la medida que dejamos de normalizar el daño. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar de todos los temas que tienen, que inciden. O sea, tú dices, ya, pero ¿qué valor tiene? No estoy hablando de dinero, sino que ¿qué importancia tiene resolver este nudo, este conflicto con la madre? Porque quizás solo me alejo, ¿no? Y le dejo hablar, o no la pesco más, o no me importa. Bueno, pero hay una huella, hay una conta, hay un registro, ¿cachai? Que va quedando como a nivel inconsciente desde antes de nacer, desde el útero, desde la gestación, y tiene que ver con varias cosas. La relación con el cuerpo, muy importante, la forma en que yo habito mi cuerpo, vivo mis ciclos, mis sentidos, la información que mis sentidos me dan, mi instinto, mi intuición, va a depender directamente si esta figura materna me nutrió, me sostuvo, me contuvo, me dio raíz, me vio, me validó, me escuchó. Y si no lo hizo porque no podía, yo voy a quedar con esta sensación de yo no soy valiosa, lo que yo siento son tonterías, de nuevo estoy con mis cosas raras, no sé cómo escuchar mi instinto porque la persona que tenía que guiarme no pudo hacerlo. Entonces vamos a pasar mucho tiempo en un estado de ignorancia que nos deja muy expuestos a ciertas violencias, depredadores, relaciones tóxicas, porque todo lo que replicamos en nuestras relaciones de pareja tiene mucho que ver con la relación madre-hija. Entonces, no es cualquier cosa lo que les estoy hablando. La relación con el cuerpo, con el placer, con el instinto, tiene todo que ver con la relación con la madre, la relación con el autoconocimiento, la autoescucha, la autoestima, tiene que todo que ver con la relación con la madre, el merecimiento, la abundancia, la relación con el dinero, la afectividad, y los tipos de apego. Eso es mamá, 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 mamá. ¿Te fijas? Súmale las relaciones de pareja, súmale la relación con el dinero, súmale la relación con la comida, súmale la relación con el peso, con las adicciones. O sea, el tema mamá está presente en muchas cosas. Y eso se lo quiero decir también a quienes estén teniendo hijos con estos problemas de autoestima. Trabájalo en ti primero, trabaja el vínculo. Antes de llevar a tu hijo como que tu hijo fuera el problema, trabájalo tú. Haz una constelación, trabaja en biodecodificación, trabaja en sanación. Es más fácil reconocer que tú instalaste esa herida, porque eso es así, nos tenemos que hacer cargo. Hijos con problemas de autoestima, hijos con problemas de drogas, hijos con problemas de trastornos alimenticios, hijos con falta de merecimiento, hijos que están empezando a pololear, a vivir relaciones sexoafectivas y están sufriendo violencia, que están sufriendo algún tipo de situación desequilibrada. Si yo soy mamá de una niña que está viviendo eso, tengo que trabajar en mí. La hija no es el problema. Yo instalé esa falta de valorización, esa distorsión de su imagen, yo la instalé primero. Y yo sé que puede costar mucho asumir esto, pero es así. No hay puntos medios donde, ay, yo no sé por qué está. A mí me ha tocado atender gente que te dice, yo no sé por qué esta niñita es así. Y uno dice, yo soy muy cauta, porque digo, bueno, esta niñita no se puede pagar su propia terapia, por lo menos la mamá la está trayendo o está consultando. Y yo muchas veces como que respiro y digo, bueno, veamos qué aparece en la sesión, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que el problema es tuyo. O en este caso, si fuera mi realidad, el problema es mío. Entonces, hay que ser como bien conscientes que un cabro de 15, 16, 20, hasta los 25, yo creo que podríamos ampliar un poco el espectro de la adolescencia, no tiene las herramientas para resolver, y el amor que sentimos hacia nuestras madres es tan grande, es tan importante, incluso si fuimos abandonados, si fuimos violentados, si nos dieron una adopción, si sufrimos violencia, si no conocimos a nuestra madre, es un amor, es un instinto hacia la madre, hacia la vida, que si tu madre te abandona, lo único que cambia es que tú sientes que vales tan poco que ni siquiera tu madre se quiso quedar contigo, ¿me entendí? ¿Viste cómo la ausencia materna daña tu autovaloración, tu sentido del merecimiento, tu autoimagen, tu autoestima? Y alguien podría decir, sí, pero es que nunca te faltó nada. Claro, tal vez tuve de casa, comía techo, quizás me dieron en adopción, quizás mi abuelita me cuidó, pero no es lo mismo. El vínculo madre-hija es un vínculo arquetípico. La transmisión de los misterios femeninos de la madre a la hija es algo arquetípico, iniciático.
No puede suplirlo ni una tía, ni una hermana mayor, ni una abuelita, ni una madrastra, aunque se agradece mucho entre no tener a nadie y tener estas figuras que pueden ser una guía o no serlo también, porque tampoco es que les corresponde asumir ese rol, se agradece, pero no suple la ausencia de una madre, la falencia de una madre. Ya muchas personas han perdido a su madre en la primera infancia por enfermedad, por depresión, por suicidio, por muchas razones. Entonces, no siempre es como que la madre no quiso estar, a veces hay accidentes, hay enfermedades, catástrofes, hay un montón de cosas que pueden pasar que hagan que una mujer no esté disponible. Como por ejemplo, que esa mujer por ejemplo, tenga, no sé, una relación de violencia, una relación de abandono, que el padre de esa hija o de ese hijo no esté cumpliendo con su rol, entonces la mujer tiene que sobreesforzarse, tiene que, ¿cómo decirlo? Tiene que como descuidar sus roles para poder entrar qué sé yo, en el mundo del trabajo. No quiero decir que una mujer no pueda o no quiera trabajar, pero ¿qué pasa si tu hijo es bebé? Si tu hijo lo estás amamantando, si tu hijo tiene una enfermedad, si tu hijo tiene algún problema neurológico, alguna condición, no sé, una neurodivergencia, ¿me entendí? Que es violento decir, pucha, ¿cómo lo hago para sobrevivir? Una mujer nunca debería verse en ese sentido, en la disyuntiva de te dejo porque tengo que sobrevivir. Pero entonces, ¿dónde estaba el padre, no? Ahí también la elección de nuestras parejas y de con quienes tenemos hijos también tiene que ver con esta historia familiar, con la falta de autoestima, con los patrones transgeneracionales que no se resolvieron cuando había que resolverlo. ¿Te fijas? Entonces, eso es un trabajo. Ese es un trabajo como que puede tomarnos mucho tiempo, ir como reconstruyendo esta historia de la madre, de la hija, de las ancestras, de una generación, de otra generación, o es un trabajo que podemos hacer de forma deliberada y enfocada. Quiero sanar el vínculo madre-hija. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Ahí va a depender de lo que tú quieras trabajar y también de lo que tú vayas conociendo en el proceso, porque también que uno no tiene por qué saber cómo se trabaja esto, ¿no? Hay distintas propuestas. Entonces, yo te voy a contar cuáles son mis líneas de trabajo. Ya, yo trabajo mucho desde la sanación de la energía femenina, desde la sanación ancestral, desde lo transgeneracional, trabajo con constelaciones familiares, trabajo con arquetipos, trabajo mucho desde el cuerpo y cómo esas huellas del desamor materno van quedando a nivel de autoestima, a nivel de la relación con la comida, a nivel de las hormonas, a nivel de patologías uterinas, a nivel de problemas respiratorios, de problemas de piel, de problemas de estómago. O sea, las huellas de la madre o cómo una madre se plasma a nivel físico en un hijo pueden tomar una forma de síntoma o enfermedad también. Entonces, vamos a proponer hoy día varias categorías que tienen que ver primero con el proyecto Sentido. Ya el proyecto Sentido, pueden ver videos dedicados específicamente a ese tema, que es un tema que a mí me gusta mucho. El proyecto Sentido tiene que ver con lo que estaba pasando con mi papá y mi mamá hasta 2 años antes de mi gestación. O sea, si ellos estaban juntos, si estaban separados, si había conflictos, si hubo otro hijo, si perdieron guagua, si hubo un aborto. Todo eso que ellos estaban viviendo, para bien o para mal, tiene que ver con algo que a mí al momento de encarnar, de nacer, de empezar a gestarme dentro del útero materno, me va a pesar, me va a pesar. Es como, ay, voy a tener este hijo para que este hombre no se vaya. Entonces yo cargo con el peso de que mi mamá me engendró para que mi papá no se fuera, y si mi papá igual se va, entonces es mi culpa. Y es como, y el gran conflicto del proyecto Sentido, si bien hoy día no vamos a hablar a fondo de eso, es que rivaliza, entra en conflicto con el propósito del alma. Entonces, mi alma vino a una cosa y el proyecto Sentido que mis padres me asignan me está llevando por otro camino, a veces radicalmente opuesto. Entonces empiezo a vivir en esta pugna interna. ¿Qué pasa si tu madre no quería ser madre, pero se embarazó? O puede haber un abuso, o puede haber una inconsciencia de, pucha, no, es que yo no sabía y de repente me vi, y que lo escuchaban muchas mujeres, que no solo mujeres que tienen hijos en la adolescencia, sino también como un poco el desconocimiento de los procesos, no refiero a los procesos biológicos, sino que es como esto de creer que la vida es así, que hay un hombre, que hay una mujer, y como que sin cuestionarse si era lo que quería para mi vida, si era si yo iba a poder dar lo mejor de mí o no. Es como muy pesado eso, como muy inconsciente el mandato hacia
el embarazo, la maternidad es muy, muy fuerte, ¿ya? Porque hay también un deber ser familiar, como que si no tienes hijos, que si no quieres ser madre, que si no te emparejas, como que hubiera algo malo en nosotras. El proyecto sentido va a abarcar si tu mamá, ¿qué sintió tu mamá cuando supo que estaba embarazada? Porque tu mamá te va a decir, no, yo siempre te quise tener, pero yo estoy segura que tal vez sintió miedo, angustia, rabia, no sé. ¿Qué sintió tu mamá cuando supo que eras mujer? Inconscientemente, porque yo quería una niñita, sí, pero es que esa niñita implica muchas veces que viene una carga por el solo hecho de ser mujer, porque en el inconsciente familiar hay muchos temas no resueltos que si tu mamá no los sana en ella, generalmente no lo hacen las mamás, lo vamos a hacer en esta generación, te van a llegar a ti. Hay violencia, hay desvalorización, hay abuso, hay secretos, hay tabú, hay violencia, hay muchas cosas que pasan de generación en generación desde la inconsciencia, ¿no? Y ahora es como eh, es como esta sensación de, chuta, me tengo que hacer cargo de todo esto y no te tienes que hacer cargo de todo, te tienes que hacer cargo de lo que a ti respecta. Ya, el proyecto sentido, vamos a hablar de las memorias intrauterinas, que están relacionadas con cómo se vivieron esos 9, 8, 7, el tiempo que haya estado dentro del vientre materno, cómo se vivieron, si compartiste el útero, por ejemplo, con un hermano no nacido, un hermano muerto, un embarazo ectópico, un aborto, eso también impacta en la forma que tomamos la vida, ¿cachai? ¿Cómo fue tu gestación? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Hubo enfermedades gestacionales? Quizás a tu mamá le dio diabetes, quizás le dio preeclampsia. Todas esas enfermedades que las mujeres vivimos en el embarazo, o las madres, tu madre, mi madre vivió en el embarazo, tienen que ver con su rechazo al embarazo, con sus miedos, con sus proyecciones inconscientes que se vuelven un síntoma físico. No son enfermedades que aparecen y desaparecen. Después no están, son solo vigentes en ese periodo en el que estás viviendo esa conexión tan profunda, ¿no? Cómo nací, quería nacer, cómo tomé la vida, el primer aliento, es fuerte eso. ¿Cómo fueron mis primeros 2 años de vida? Fui amamantado, hubo apego, no hubo apego, mi mamá estuvo deprimida, no estuvo deprimida, mi papá estuvo presente, hubo violencia, hubo infidelidad, mi mamá se quería morir. O sea, tantas cosas donde de repente hay mucho dolor, cosas de las que no se hablan. A las mamás, sobre todo como sobre 60 años les cuesta hablar de esto porque generacionalmente no les enseñaron a expresarse, ni a nombrar, ni que era importante decir las cosas. Entonces muchas mujeres no sé, estoy hablando 30, 40, 50 años, que estamos en un proceso de sanación, nos toca de repente, a mí me ha tocado mucho por temas de estudio, de formación, tener que ir a mi mamá y decirle, mamá, ¿te puedo preguntar cómo fue esto? Y yo veo su nerviosismo y veo que muchas veces es la primera vez que está hablando del tema y como que a veces me trata de cuentear y a mí lo que yo he visto, por ejemplo, en constelaciones no me hace sentido con lo que ella me dice. Claramente yo le voy a creer más a las constelaciones porque la mente humana tiende un poco al engaño, tiende un poco a contarse el cuento, mientras que cuando lo vivimos en procesos terapéuticos se muestra la información tal como fue desde lo simbólico, pero tal como fue, sin adornos, sin maquillaje, sin autocomplacencia. ¿Ya? Podemos hablar también de las memorias de dolor de nuestro linaje femenino. Decíamos, el solo hecho de que tu alma haya elegido nacer en un cuerpo de mujer implica un compromiso profundo con tu linaje femenino, con la herida de tu linaje y con la posibilidad de sanar. Es fuerte, no es una decisión al azar. Tu alma eligió caminar la vida siendo la hembra de la especie humana, porque eso es lo que somos, ¿ya? No somos menos que eso. Hay patrones, mandatos, prohibiciones, lealtades, que se repiten de generación en generación, porque nunca nadie hasta hoy tuvo el tiempo, las ganas, la luz para trabajar esto. Mi abuelita no pudo, mi bisabuela no pudo, mi tía no pudo, mi mamá no pudo, y yo no tengo excusa porque tengo el conocimiento, tengo las herramientas, tengo los recursos, tengo las redes, o sea, soy súper bendecida, no tengo excusa. Y el que inventa excusas son excusas, porque fíjate que quizás tú no puedes pagar una terapia, quizás tú no puedes dedicarle el tiempo a ese trabajo interior, quizás tú no puedes ir a una constelación, quizás no sabes cómo, pero hay miles de opciones que se pueden trabajar, que son gratuitas, que implican simplemente disciplina, tiempo, dedicar unos minutos al día, o sea, no hay nada
absolutamente nada que no se pueda hacer. La diferencia es si tú quieres invertir en tu proceso, si quieres un proceso de acompañamiento, si quieres tener herramientas entre medio, si quieres formarte como terapeuta, ya son otros temas. Entonces, estos patrones que se traspasan de una generación a otra pueden tomar diversas formas. Conflictos con la pareja, conflictos con la madre, esta sensación de que la madre pone a los hijos a competir, esta sensación de que la madre no me ve, no me escucha, y yo repito eso con la pareja, tampoco me ve, tampoco me escucha, estas madres que son un poco narcisas, ¿no? También las hay. Yo tengo una madre narcisista y es muy doloroso y trato de que eso no limite mi trabajo personal, porque a veces es frustrante decir, no importa lo que yo haga, ella va a seguir siendo narcisista. Sí, pero sí importa lo que yo haga, porque tengo descendencia, porque sigo, mi existencia adulta no depende de si mi mamá me ve con buenos ojos o no, pues ya no somos niñas. Y el gran trabajo de sanación acá tiene que ver con decir, ya no soy una niña, mi bienestar no depende de esa señora que apenas sabe cuidar de sí misma. Sorry que lo ponga en esos términos. ¿Cachai? Mi mamá instaló en mí tantos defectos, desde su mirada, todo estaba mal conmigo. Yo era tan complicada, era tan dura, era tan mala, pero porque le ponía límites. A ella no le acomodaba que yo desarrollara una identidad, que yo me conociera a mí misma, que yo supiera poner límites, porque eso limitaba su poder. Cuando tú vives la maternidad desde un lugar tóxico, de apego, de dependencia, de superioridad moral, porque claramente la madre en la jerarquía transgeneracional hay una jerarquía, ¿me entendí? O sea, la madre te dio la vida y tú nunca se la vas a poder devolver, ¿me entendí? Es como la madre está acá y tú recibes la vida y la honras, ya, maravilloso. Pero honrar no es encontrarla perfecta, idealizarla, sublimar, no. Yo amo mucho a mi mamá porque está en mí la capacidad de amar, pero he aprendido que lo que ella entiende por amor es algo muy torcido que yo no quiero repetir en mi relación materna, algo que tiene culpa, que tiene manipulación, que tiene condicionamiento, que yo cuando me veo en esa posibilidad digo, no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mi descendencia, no lo quiero ni siquiera para mí. ¿Te fijas? Entonces allí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo de separar, ¿no? Y decir, a ver, yo honro a mi madre porque me dio la vida, tomo la vida tal como es, porque hay un clásico de la mente que tenemos como hijas, donde uno dice, ay, es que a mí me hubiera gustado que mi mamá fuera más dulce, más amorosa, que me ayudara a hacer las tareas, que me guiara, Si tú te quedas atrapada en esa expectativa infantil, eso no te permite avanzar, no te permite sanar, no te permite tomar a tu madre tal como es. Esa mujer cariñosa, preocupada, atenta, refinada, no es mi mamá. Mi mamá es una persona con muchas carencias, con muchas heridas, que hizo lo que pudo con lo que tenía y eso impactó mucho en mi forma de ser y en mi personalidad, pero yo ya soy una adulta. Y no voy a dejar de crecer y desarrollarme porque mi mamá no me vio, no me quiso, me abandonó, me dejó. Todas esas cosas son reales. Tú puedes haber sufrido cosas terribles o no tan terribles, pero que te dolieron igual. Te puedes haber sentido abandonada, te puedes haber sentido poca cosa, te puedes haber sentido en segundo plano, te puedes haber sentido expuesta, sin raíz, sin nutrición. Y literalmente, yo cuando digo esto, la gente siempre, una vez un amigo me dijo, es que tú no sabes lo que es pasar hambre. Y yo lo miré como, me estáis hueveando, ¿cómo no voy a saber yo lo que es pasar hambre? ¿Entendí? O sea, la gente tiende a prejuiciar y de repente ven una cara, no sé, pues hay gente que seguramente tu vida es perfecta. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de lo que yo he tenido que vivir? ¿Me entendí? Porque uno es cómo responde al dolor, uno no es sus heridas. Entonces hay muchas cosas ahí que es como, ¿cómo impactó ese rol materno desde la gestación, incluso desde antes, desde el proyecto sentido en mi personalidad? Y cómo esa personalidad necesita sanar y ser reformulada para poder ser una versión de mí ya no identificada con la carencia, ni con la herida, ni con la dependencia, ni con el apego, sino una versión plena que a su vez pueda nutrir y sostener a su descendencia. Fíjate que esto es muy bonito, porque a la medida que yo me sano, corto esos patrones, corto esas prohibiciones, corto esos mandatos y digo basta. ¿Sabes qué? Algo muy hermoso que yo repito muchísimo, lo van a encontrar en muchos de mis videos,
es que cuando tú te conviertes en madre, dentro del árbol genealógico que tiene estas dos ramas, ¿no? Materna, paterna, vienen estas dos fuerzas de vida, tú te conviertes en la guardiana de tu rama. O sea, cuando yo me convertí en madre, es como que una rama se hubiera abierto, porque es un camino propio que forma parte de un tronco base, pero esa rama es mi rama. O sea, si el día de mañana yo tengo nietos, bisnietos, yo soy la que dio origen a ese linaje, que yo a su vez formo parte de un linaje más grande. Entonces, cuando tú no dimensionas a veces lo potente que es sanar, porque el trabajo que estás haciendo hacia atrás y hacia adelante es 7 generaciones hacia atrás, 7 generaciones hacia adelante. Quizás yo no sea abuela, pero puedo ser tía abuela, ¿me entendí? Cuando yo tenga descendencia de cualquier tipo, los hijos de mis primos, cuando tú trabajes con tu árbol 5 generaciones más adelante, 7 generaciones más adelante, voy a aparecer yo ahí y voy a aparecer como una luz, voy a aparecer como claridad, voy a aparecer como sanación, voy a aparecer como disciplina, como voluntad. Eso lo sé, lo veo, lo puedo sentir, es mi compromiso. Entonces, muchas veces como que nos quejamos y todo, pero no dimensionamos que hay un trabajo que hacer. Podemos trabajarlo en una sesión, podemos trabajarlo en un acompañamiento terapéutico, podemos trabajarlo en constelaciones familiares, podemos trabajarlo en sanación de útero, podemos trabajarlo en biodecodificación. Yo siempre les estoy subiendo propuestas, ¿no? Vamos a trabajar una sesión combinada, vamos a trabajar terapia floral, sanación ancestral, sanación de útero, vamos a trabajar biodecodificación, vamos a trabajar, qué sé yo, ¿me entendí? Porque la herida con la madre se manifiesta de distintas formas, ya dijimos, autoestima, merecimiento, la relación con el dinero, con el cuerpo, el placer, el instinto, la sabiduría, la intuición. A veces no soy capaz de definir lo que es bueno para mí, me equivoco de amigos, me equivoco de pareja, me equivoco de camino porque nunca nadie me dijo que yo tenía derecho a sentir desde el centro, esto es lo correcto. Me invalidaron, no me vieron, no me escucharon, no me permitieron desarrollar mi sensibilidad, me encontraron rara, me dijeron llorona, me humillaron. Hay mucho dolor y desvalorización en nuestra crianza de repente. Y ahí es donde tenemos que hacer la pausa y decir, wow, ¿de qué forma yo estoy repitiendo esto? Porque una es tonta también, una como que de repente juega ese juego. Yo el otro día le decía a una amiga algo que me dio como pena recordar, pero que tengo que ser bien honesta. Cuando mi hija era chiquitita, a mí me daban mucha rabia las pataletas, mucha rabia, como que yo la gestionaba, decía así como ya no queréis comer, ya no queréis comer, pero por dentro yo sentía una rabia enorme. Entonces me acuerdo que iba a terapia y en algún momento lo planteé porque me daba una indignación, pero no era como externa, yo no tenía como el gesto de explotar en ese momento. Eh, y yo entendía racionalmente que era una niña que tenía límites, que no sabía gestionar, que apenas sabía hablar, entonces que tampoco era como tan terrible, pero me molestaba y yo me daba cuenta de ese molestar. Y mi terapeuta me decía, lo que pasa es que tú tenías un tema con la infancia. Tú tuviste una infancia tan vulnerable que a ti te parece injusto que tu hija huevee por la comida porque tú no tenías que comer, porque te parece injusto que huevee por bañarse si tú no tenías ni baño, ¿me entendí? Y claro, como que cuando tú como madre, que yo igual era una pendeja, tenía 22 años, ¿me entendí? Pero cuando tú como madre empezáis a rivalizar, como a competir con tu hijo, estamos mal. O sea, ahí a mí me tocó mirarme y decir, bueno, tengo que sanar mi niña, tengo que sanar mi historia, tengo que sanar mi infancia, mi adolescencia, la relación con su papá, la relación conmigo misma, la relación con mi mamá. O sea, el motor para sanar y el motor de mi camino de conciencia, de mi vocación, de todo lo que yo soy y hago ha sido mi hija, mis hijas, porque yo siempre les he contado que una de mis hijas murió durante la gestación y solo nació una y yo tuve un proceso de depresión postparto muy fuerte porque como que me disocié un poco de esta pérdida, ¿no? Como que le puse pausa, no lo pensé, pero tuvo este efecto de depresión muy fuerte que también afectó los primeros años de mi vida, afectó la lactancia, afectó muchas cosas, donde yo también fui sumamente desconsiderada con mis procesos vitales, porque yo parí y les he contado otras veces que a las 2 semanas volví a clase y estaba amamantando, y era una cosa como bien tremenda, donde uno no entiende que el cuerpo necesita pausa, que las hormonas, que no sé qué. Es como que yo estaba tan identificada con el hacer, con el funcionar, con el producir, con la intelectualidad, con no sé qué, que no supe quedarme quieta y eso también me dañó profundamente. Afortunadamente tuve la posibilidad de ir a terapia, estuve un par de años en terapia psicológica, se abrieron muchos caminos para mí, tuve mi red de apoyo, hubo varias cosas que me hicieron la diferencia. Entonces, eso a mí me abrió un camino de decir, uff, qué heavy como mis heridas
pueden llegar a afectar a otro ser humano y ahora es el tiempo de hacer un cambio. No quiero llegar a la adolescencia diciendo, es que, ay, yo sabía que tenía, pero se me olvidó. No, lo quiero hacer ahora. Ahí empezó mi trabajo a nivel chamánico, a nivel de sanación de útero, a nivel de sanación ancestral, a nivel de herramientas, a nivel de estudio, a nivel de constelación. Ahí empezó. Yo me acuerdo cuando la Florencia tenía unos 2, 3 años, empezó mi camino. Entonces, y empecé a ver qué me limitaba. La relación con mi mamá era muy difícil. Y afortunadamente esta hija que me nació nos permitió acercarnos un poco, pero apenas nos acercamos empezó la fricción, apenas nos acercamos empezaron a salir los secretos, las mentiras, los cuentos, las narrativas ambiguas, y era muy difícil estar maternando y al mismo tiempo diciendo, ¿qué? ¿Pero cómo? Viví toda mi vida en una mentira, porque mi vida era como una teleserie en ese momento. En un momento en el que se me caía el pelo, en un momento en el que sufría violencia y yo no era consciente que estaba siendo violentada material y psicológicamente, en un momento en que se me rompían las uñas con mirarla, en que estaba flaca como palo, en que apenas podía dormir, respirar, porque estaba pasándolo muy mal, porque la maternidad también nos deja en una situación, es una situación de mucho poder, de mucha fuerza, de mucha sabiduría, pero cuando no somos conscientes podemos caer en un estado de indefensión, podemos sentirnos violentadas, podemos sentir que desde el gobierno, el Estado nos violenta con sus leyes, con sus injusticias, con su desequilibrio. Podemos querer buscar nuestro bienestar al separarnos, por ejemplo, y sufrir la violencia de un ex que no lo supera, que no quiere hacerse cargo, que nos quiere castigar a través de nuestros hijos. O sea, la maternidad cuando no está sana acarrea mucho dolor, nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. No estoy diciendo que ser madre sea ser débil, al contrario, creo que ser madre desde la conciencia y desde una conciencia sana de lo femenino es un lugar de poder, de nutrición, pero nadie parte siendo madre ahí. Ese es un camino que se recorre hasta un día llegar y decir, basta, basta fulanito que me querís castigar, basta ex suegra que me quieres joder, basta mamá, basta pareja, basta a todo lo que me quite fuerza. Ya, tú no puedes estar criando un hijo y pretender que tu hija tenga autoestima si tú tenías un pololo que te huevea día por medio. No puedes pretender que tus hijos te honren y te miren con respeto y admiración si tú te dejas violentar por la persona que tienes al lado. ¿Me entiendes? Que es un clásico error. Tú dices como, es que yo no sé por qué mi hija tiene un pololo tan tóxico. Cariño, mírate, mira las elecciones que tú hiciste. O sea, sorry, no seamos tan ciegos de decir que cabra tonta que elige mal. Tú le mostraste un modelo y ella lo normalizó, que es lo mismo que nos pasó a nosotros. O sea, ¿me entendí? Eso va de generación en generación. Entonces, ahí hay muchas cosas que tenemos que trabajar, sobre todo las lealtades a nivel inconsciente, porque como hijos nosotros amamos profundamente a nuestros padres y de repente, por ejemplo, yo me he dado cuenta, uno de los trabajos más potentes que yo he hecho en sanación en relación a mi madre tiene que ver con el dinero, que yo sentía que hay, entre mi mamá y yo hay tanta distancia a nivel intelectual que casi no podemos comunicarnos. ¿No? A ella le genera rechazo mi forma de ser. Y yo no puedo ser otra, porque tampoco es justo para mí tratar de ser otra persona, ¿no? No es una cooperación, no es una competencia. Yo soy como soy, tú eres como eres y yo te banco, ¿y por qué tú no me bancas, no? Porque es que tú me haces sentir mal. Yo no te hago sentir nada, tú estás todo el rato desde la bronca, ¿no? Que tampoco no es mi problema, eso es su problema. Y, y como no tenemos este puente de poder conversar, de poder comunicarnos y todo, yo siempre en algún momento me di cuenta que a mí habían dos cosas que me llevaban de vuelta a mi mamá: los problemas económicos y la enfermedad, que eran los únicos espacios en los que yo tenía mamá. Entonces yo me saboteaba inconscientemente cuando yo sentía que mi mamá, porque mi mamá muchas veces me decía, es que tú estás bien, tú no me necesitas. O sea, ella solo sabe querer desde la necesidad porque quiere sentirse importante, porque quiere sentirse poderosa, porque quiere sentir que tiene control sobre mí. Y yo inconscientemente me ponía en situaciones que a ella le daban ese lugar y que a mí me permitían por un ratito tener mamá. Y resulta que no es justo, po. Resulta que no es justo, resulta que no puedes siempre hacerte pequeñita para que el otro no se vaya, para que el otro te quiera, que eso también te pasa con las parejas, ¿no? Con los amigos, con los trabajos, con muchas cosas. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, puta, entonces, ¿y qué pasa si yo crezco? Si yo me fortalezco, si yo avanzo, me voy a quedar sin mamá. Y así ha sido.
Lamentablemente, yo he integrado a mi mamá desde la gratitud, desde el amor, desde darle un lugar en mi corazón, en mi sistema familiar, en mi árbol genealógico, en mi estructura arquetípica. Pero no tengo una mamá en el día a día. Porque en su narcisismo ella piensa que yo no la necesito, entonces yo tengo que estar mal y yo ya no estoy con ganas de estar mal para jugar ese juego de dependencia y de ese juego pendejo, porque ya me aburre. Ni quiero mostrarle a mi hija que eso es normal. Y si ella no sabe querer de una forma sana, respetuosa, recíproca, entonces yo corto eso. No puedo cortar el vínculo. Sigo siendo hija de mi madre, sigo valorando, agradeciendo, la tomo tal como es. Por lo mismo ya no trato de cambiarla, ni la idealizo, ni digo, puta, es que si mi mamá no entendió, ¿no? Y ella aparte de ser mi mamá, es un ser individual que tiene su propio camino de evolución y yo no puedo estar ahí como diciéndole qué hacer o qué no hacer, porque es una adulta y harto más grande que yo. Y también cometí durante mucho tiempo el error de decir, pobrecita mi mamá, que le tocó. No, mi mamá no es pobrecita. La vida ha sido dura, sí, hubo una historia, pero ella se ha sobrepuesto y ha tenido miles de oportunidades. ¿Y sabes lo que ha tenido? Ha tenido una hija bacana, que soy yo. Yo no puedo seguir viéndome, yo crecí mucho con culpa de es que si tú no hubieras nacido, si yo no hubiera nacido, mi mamá hubiera seguido en la misma mierda. Lo que le dio un motor para salir un poquito de la mierda fui yo. Entonces ella no puede decir, ay, que mi hija es una delincuente, que mi hija es una drogadicta, que mi hija, aunque lo fuera. ¿Me entendí? Entonces, esta necesidad de tirarle mierda a los hijos tiene mucho que ver con el ego de la madre, ¿no? Porque ser mamá no te vuelve un ser perfecto, solo te da un poder. Y cuando una persona nunca ha tenido poder, puede que use el poder de forma incorrecta. Entonces, yo no soy responsable por las heridas de mi mamá. Puedo ser empática, puedo ser compasiva, puedo practicar la aceptación incondicional. Yo puedo decir, sí, mi mamá es una persona que no sabe gestionar sus emociones y que por momentos es violenta. Siempre lo fue y siempre me hizo sentir que yo merecía esa violencia. Y eso lo he repetido también en relaciones de pareja, por ejemplo, donde yo tiendo a pensar que yo saco lo peor del otro cuando en realidad el otro no tiene idea cómo gestionar sus emociones. Pero que yo acepte eso no significa que lo tolere en mi vida. Es tu historia, entiendo que así te funciona, pero yo no estoy dispuesta a esto, porque yo puedo como adulta poner mis reglas, yo ya no dependo de mi madre. Algo que pasa mucho en la mente, en la psique femenina, es que puedes tener 80 años y seguir sintiendo ese apego y esa dependencia a la madre porque quedó instalada desde el primer instante de vida. Porque en un momento toda tu vida dependía de tu mamá, de si tu mamá te abrazaba, te hacía cariño, te nutría, te alimentaba, te amamantaba, no te dejaba la intemperie, no se le caía la guagua, no se le quebraba la mollerita, no sé, todo lo que queráis. Pero cuando tú te conviertes en adulta y sobre todo cuando te conviertes en madre, porque ahí se rompe la jerarquía un poco, porque yo también soy madre. Y yo sé que se puede hacer distinto, yo sé que con voluntad y con amor se puede hacer distinto. Y qué pena si no pudiste, recayó en mí ese dolor. Qué pena. Pero yo desde mi dolor me hago consciente, porque si yo me quedo en la víctima, no tomo conciencia, no cambio, no crezco. Tengo que, desde el dolor, a mí me dolió crecer en el abandono, a mí me dolió crecer en la violencia, a mí me dolió no tener un hogar, a mí me dolió no tener familia, a mí me dolió no tener apoyo. ¿Cómo yo, desde mi experiencia, voy a hacer pasar a mi hija por lo mismo? Tendría que ser la persona más inconsciente del mundo. Pero ¿qué pasa? Que si yo eligiera identificarme con la víctima y decir, puta, es que todo lo que a mí me pasó, yo dejaría de verme a mí misma como una mujer adulta plena capaz de nutrir y sostener a otro. Estaría enganchada con la herida, con la niña que fui, con el trauma, con el abandono, con la desvalorización. Entonces, para poder sostener nuestro hogar, nuestra descendencia, nuestras crías, nuestros proyectos, porque no todos hijos, también tenemos emprendimientos, queremos crear, queremos sostener también la vida desde otros lugares creativos, hay que estar dispuesta a dejar de ser esa niña herida que espera que la mamá cambie, que la mamá le resuelva, que un día me vea y descubra que me quiere. ¿Sabéis qué? Yo dejé hace poquito, me di cuenta, dije, me esfuerzo porque me vea, porque vea que yo la quiero, que soy buena hija, que no sé qué, pero va a seguir hablándole mal de mí a todo el mundo y va a seguir encontrándome la pifia y si le llevo un regalo, ay, no había de otro color, o sea,
esto no tiene que ver conmigo, yo no tengo que probarle a nadie, incluidas parejas, porque también me ha pasado decir, yo quiero que me elija, ¿no? Es fuerte. Yo soy un ser humano maravilloso y no tengo y mi valor no depende de mi mamá. En este momento mi valor no depende de mi mamá, depende de mi propia percepción y de mi capacidad de autodeterminar quién soy y cómo vivo mi vida. Pero hasta hace poquito era como, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué siempre me encuentra un problema, un pero? ¿Por qué siempre es mi culpa? No, es que ella me hace entrar en ese juego y no es mi juego. Yo no quiero jugar así, yo no quiero vivir así. Si eso implica quedarse sin mamá, bueno, no quiero esa violencia en mi vida. Quiero relaciones de respeto y ese es sanar. Me reconozco, me quiero, soy merecedora, vivo en abundancia. No quiero tu juego de manipulación, no quiero tu juego de dependencia, no quiero tener que estar mal para que me quieras, no quiero tener que someterme a tus reglas ridículas para que me hables, porque esta cosa de la ley del hielo es muy chistosa, yo ya no tengo 12 años, entonces no me hace sentido. Y quiero sanar y quiero poder amar desde la libertad, desde la plenitud, desde la incondicionalidad. Y no significa que yo no tenga mamá. Mi mamá sigue siendo mi mamá, fulana de tal, yo sé de dónde vengo y sé cuánto le costó la vida y a qué precio yo tuve que tomar la vida también. Y la honro y le agradezco, pero de aquí en adelante yo corro por mi cuenta. Y la sigo honrando porque tú no puedes avanzar sin esa fuerza. La fuerza de vida y la fuerza de tus ancestras te llega a través de tu madre. Lo puedes, ¿ya? A propósito de madres, creo que lo único que me falta mencionarles es que en todo este juego de madre e hija hay muchas patologías físicas, que en algún momento yo tuve un conflicto importante con mi madre años atrás, y por ejemplo tuve una hemorragia muy fuerte, porque fue tanto que mi inconsciente dijo, ya no quiero ser hija de esta mujer, y me empecé a desangrar, a desangrar, a desangrar, no tenía nada, los médicos decían, no, son miomas, no había nada en mi útero. Al final te terminan diciendo, es una hemorragia idiopática, ¿y qué chucha es eso? No sabemos. Significa que no sabemos de dónde viene ni qué la origina. Y cuando empecé a trabajar, porque esto duró meses, cuando dije, ya, esto ya no es físico, es emocional, o es energético, es ancestral, empecé a trabajar con esta información que estaba en mi útero, que estaba en la sangre como símbolo, ¿no? Del linaje, de esta transmisión de lo femenino, que no era una hemorragia uterina, entonces como súper específico. Yo me di cuenta que era una pataleta de mi cuerpo, que estaba chato de esta violencia, de esta manipulación. Y así respondía, porque yo no lo podía llevar a la conciencia, porque me sentía culpable, porque siempre pobrecita ella, y yo soy tan mala, y que ella necesita, y yo tengo que como que jugar su juego, porque si no, pobrecita se va a quedar sola, y yo no quiero ser mala hija. Entonces, claro, cuando yo lo llevo a la conciencia, dejo de sangrar. Y digo, ok, pero tengo amigas que el problema con la mamá se manifiesta como mioma, tengo amigas que el problema con la mamá se manifiesta como cáncer, tengo amigas que el problema con la mamá se manifiesta como problema en la pelvis, como problema en la rodilla, como problema en las vértebras, qué sé yo, de lumbares, ¿me entendí? Entonces, es como esta herida con la mamá puede tomar muchas formas, dolor menstrual, problemas ginecológicos, problemas para embarazarse, problemas hormonales, problemas endocrinos, problemas de piel, porque esta primera protección es materna, cuando la piel se engrosa, cuando la piel se mancha, cuando hay una huella de lo materno, problemas respiratorios, problemas estomacales, problemas de adicciones, todo eso tiene que ver con la madre. Entonces, a veces también hay gente que dice, ay, me gustaría tanto ayudar a mi hijo. Señora, trabaje en usted. Sane usted el proyecto de sentido que instaló en su hijo, sane usted las memorias intrauterinas de lo que vivió mientras gestaba a su hijo, sane usted la infancia, sane usted su dolor y lo va a liberar de toda esa carga. No es que se va a mejorar mágicamente, pero le va a quitar el 99% del peso de eso que usted puso en él y lo va a dejar solo con la responsabilidad por su existencia individual, ya no el peso de lo ancestral. Es fuerte esto, es doloroso, pero es necesario y sobre todo cuando lo ves como la posibilidad de liberar a tu linaje, a tu descendencia de esa repetición, de esa carga, es un regalo. Existen muchas opciones, hoy día les presenté
algunas como un poco opciones sueltas, ¿no? Esto se puede trabajar en una sesión, en 4 sesiones, se puede trabajar en un taller, se puede trabajar con flores, se puede trabajar con arquetipos, se puede trabajar con tarot, se puede trabajar con constelaciones, se puede trabajar con sanación. O sea, podemos hacer maravillas, pero va a depender de lo que tú quieras, de tu motivo de consulta, de lo que tú observas, de que, no, mira, tengo un mioma, ya, perfecto, ¿dónde lo tení? No, en el ovario derecho, ah, ya, ok, mamá, ¿me entendí? Los problemas de ovario derecho son mamá, por donde lo mires. Es mamá, 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 así como la imagen que tu mamá instaló en ti. Esa imagen imperfecta que siempre te busca un pero, que siempre te critica, que nunca está satisfecha y que te lleva a odiarte a ti misma muchas veces. Pero es que hay que quitarles ese poder y decirle, mamá, gracias, pero de aquí en adelante la que determina quién soy y cuánto valgo soy yo. Gracias por todo lo que me enseñaste, el dolor me hizo consciente, no cambiaría nada porque me gusta quién soy, tomo la vida a través de ti, pero elijo vivir la vida en mis propios términos, corto con esa repetición de patrones, mandatos, me libero de cualquier prohibición, de cualquier lealtad que inconscientemente me haya amarrado a ti. Tomo la vida, tomo la fuerza de vida que me viene a través de ti, pero la paso por el filtro de mi conciencia. Y para nuestros hijos queremos lo mismo, queremos la misma libertad y la capacidad de autodeterminar quiénes son. Porque como madres no somos perfectas y tal vez sí estamos sin querer, queriendo, instalando en ellos una herida. Quizás, por ejemplo, yo soy una mamá súper sobreprotectora y lo último que quisiera es que mi hija se sienta incapaz de defenderse porque yo estuve muy encima de ella, pero ya no lo puedo cambiar. O sea, ya viví mucho tiempo encima de ella porque yo tenía esa necesidad de cuidar, de proteger, porque a mí nadie me quiso, porque nadie me protegió. Y seguramente cometí 1000 errores, pero yo prefiero pecar de exceso que de falta, partamos por ahí. Y porque lo hice desde el no saber, ahora lo veo, lo entiendo y suelto un poquito y le doy herramientas para que sea autónoma. Y confiemos que no sea tarde, ¿me entendí? Pero es como, oh, porque ves tu herida y dices, claro, yo quería estar en todos lados, porque a mí nunca mi mamá fue una reunión de apoderados, porque nunca fue una graduación, porque nunca se sintió orgullosa de mis buenas notas. Yo siempre fui la mamá que iba a todos los actos, que iba a todas las reuniones, que iba a todos los paseos. Yo creo que mi hija estaba chata, pero prefiero eso a que dijera mi mamá no está, a mi mamá no le importa. Si tú vienes a mi casa alguna vez, para quienes participan de los círculos de mujeres y las constelaciones, vas a ver que hay un retrato acá, en la pared donde hay muchos cuadros. Es el primer autorretrato que mi hija hizo de sí misma en kinder, y tiene un 7, que para mí es muy importante eso, y se hizo a sí misma como con revista, con diario, con plumón, y está en un marco dorado precioso porque siento que es la forma de recordarle constantemente que ella es una artista. Y que yo soy su primera fan, pero así máxima. Lo que no significa que no le ponga límites, no significa que no la corrija, porque también la maternidad tiene un aspecto nutritivo y un aspecto de disciplina que a veces nos cuesta ahí como equilibrar. O somos muy duras, o somos muy blandas, hay que buscar el equilibrio, ¿ya? Pero bueno, eso era lo que quería compartirles hoy día, de todo lo que se puede trabajar y de todo lo que está implicado en este vínculo madre-hija que además se viene repitiendo en muchas generaciones. Esta herida que mi mamá quiere a mi hermana, no me quiere a mí, igual que tu abuelita que también hizo diferencia, estas niñas que se quedaron cuidando a la mamá hasta cuidar santos, o sea, vestir santos, que no pudieron hacer su propia vida, que renunciaron al amor, que no pudieron desarrollarse. O sea, todos esos patrones de personas que quizá en generaciones anteriores vivieron conflictos se pueden estar repitiendo también en esta. Y ahí es donde hay que cortar también con esa oscuridad del sistema familiar, hay que iluminar las raíces de nuestro árbol genealógico. Y podemos también trabajar, por ejemplo, una lectura sistémica enfocada en la maternidad para entender cuáles son las heridas, los conflictos, los nudos de este rol tan importante dentro del sistema familiar. Cualquier duda que tengas, por favor, házmelo saber. Si te surge, si te sirve todo esto para entender un poco mejor la relación con tu mamá, la relación con tu autoestima, la relación con tu descendencia, me alegro. Y si necesitas más información, déjame tu comentario.